Descubierto. El increíble poder del silencio que transforma tu mentalidad estoica en 30 días. Juan, el menor de 3 hermanos, siempre había estado atrapado entre las sombras brillantes de sus hermanos mayores. Desde niño, había sentido el peso de las expectativas familiares recayendo sobre sus hombros, como una losa que le impedía levantarse. En su pequeño pueblo de la Sierra Mexicana, ser el menos talentoso se sentía como una maldición, y a menudo se preguntaba si realmente valía algo. Cada vez que su madre lo abrazaba, ese amor incondicional hacía que la carga se aliviara, pero la angustia siempre volvía a su mente, una y otra vez, como un eco incesante. Mientras limpiaba el desván de su abuela un día, Juan encontró un diario viejo y polvoriento que, inevitablemente, fue su salvación y su condena. En sus páginas, descubrió las reflexiones de su abuela sobre el poder del silencio, una práctica que utilizaba para encontrar claridad en tiempos difíciles. La idea de sumergirse en el silencio le parecía absurda, pero también intimidante y prometedora. Se comprometió a intentar esta práctica, a experimentar con el silencio durante 30 días. Su resolución era un acto de rebeldía contra una vida dominada por el ruido y la comparación. Los primeros días fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Cada vez que intentaba sentarse en la calma, su mente se inundaba de dudas. Las voces familiares resonaban: «No eres suficiente», o «¿Qué vas a hacer con tu vida?». A pesar de la tormenta interna, Juan perseveró. Poco a poco, la soledad del silencio comenzó a desenterrar habilidades ocultas. Su curiosidad lo llevó a la biblioteca del pueblo, donde se perdió en libros de historia y mapas que nunca había explorado antes. Cada página que pasaba era un paso más hacia el conocimiento, hasta que la pereza que siempre lo había moldeado comenzó a desvanecerse. La llegada de un viejo profesor de la universidad a la aldea supuso un nuevo soplo de aire fresco. Juan se encontró con un mentor que lo incentivó a soñar, a alcanzar sus metas académicas. Pero con cada avance, sentía cómo las expectativas familiares y los prejuicios del pueblo lo oprimían más. Los rostros de sus hermanos que habían sacrificado tanto por el bien de la familia, lo perseguían en su mente. ¿Sería lo correcto avanzar? ¿Su éxito sería solo una traición a todo lo que habían hecho por él? En sus noches silenciosas, el miedo se convirtió en un compañero constante. Temía decepcionar a su madre, quien siempre creyó en su potencial, y temía enfrentar las críticas que podría recibir de quienes esperaban que su vida siguiera un camino seguro y conocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando la tensión alcanzó su apogeo, Juan se encontraba literalmente en un cruce de caminos. En una reunión familiar, el aire se volvió denso. Su madre lo miró a los ojos, esperando una respuesta que apenas podía articular. Juan sintió que las palabras estaban atrapadas en su garganta, luchando por escapar. Estaba en una encrucijada. Hablar y arriesgarse a ser condenado por querer algo diferente, o permanecer en el silencio y dejar que la vida decidiera por él. Los sentidos se agudizaron. La presión era insoportable, un laberinto de emociones que él mismo había creado y que se intensificaba con cada segundo. ¿El silencio lo había preparado para este momento, o se convirtió en su mayor enemigo? En ese preciso instante, algo dentro de Juan se agitó. Las sombras sobre él parecieron cobrar vida, susurrándole que había llegado el momento de tomar una decisión. Los recuerdos de su madre lo miraban con añoranza, esperando que él trascendiera el legado de sus hermanos. Se sentía dividido entre el miedo y la determinación,
pero el silencio que había estado cultivando comenzó a ofrecerle claridad frente al caos. Juan decidió que, más allá de las expectativas ajenas, era hora de buscar lo que realmente deseaba. En aquellos momentos de introspección, comprendió que el silencio le había permitido identificar sus verdaderos sentimientos. El miedo se convirtió en una señal, no en una condena. Esa noche, con un fuego encendido en su interior, se comprometió a transformar su vida. En los días siguientes, la combinación de silencio y reflexión se volvió fundamental. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, dedicando tiempo a la meditación. Al cerrar los ojos, visualizaba sus sueños. Una carrera en historia, explorando los misterios del pasado, dejando atrás el peso del desánimo. Su mente, antes un campo de batalla, empezó a configurarse como un paisaje fértil para el crecimiento personal. El profesor que había llegado a su pueblo se convirtió en su guía. Juan comenzó a asistir a las clases de forma regular. Sus preguntas, aunque al principio titubeantes, empezaron a fluir con mayor naturalidad. La luz de la curiosidad brillaba en sus ojos. Las horas en el aula se transformaban en momentos de descubrimiento. Estudió más que solo teoría. Analizaba cómo sus propios miedos y luchas se reflejaban en los textos de los grandes pensadores. La relación con su mentor se volvió esencial. Cada conversación era un hilo que tejía la autoconfianza de Juan. El profesor lo desafiaba constantemente, le hacía preguntarse qué pasaría si, en lugar de huir de sus miedos, comenzara a enfrentarlos. En un ejercicio de escritura, le pidió que trazara un mapa de su vida, identificando sus habilidades, intereses y los miedos que lo mantenían estancado. Juan sintió una mezcla de vulnerabilidad y liberación al plasmar sus pensamientos en papel. Con cada sesión, el miedo a la decepción familiar empezaba a desvanecerse, transformándose en un combustible para sus ambiciones. Sin embargo, ese mismo miedo seguía persiguiéndolo. Un día, durante una de sus meditaciones, una idea aterradora le llegó. ¿Y si se decepcionaba a sí mismo? La posibilidad de no cumplir con sus sueños parecía amenazante, pero también lo instó a tomar acción. Esa duda se convirtió en un motor. Juan asumió que el camino no estaba exento de conflictos. El inevitable encuentro con su familia se aproximaba de nuevo. A medida que la fecha se acercaba, la ansiedad de tener que rendir cuentas a sus seres queridos crecía. Juan sabía que la decisión de hablarles de sus metas chocaría con las expectativas que todos habían depositado en él. Enfrentar a sus hermanos, quienes esperaban que siguiera un camino seguro, le llevó a una nueva introspección. El miedo al rechazo parecía un enemigo formidable, pero también le despertó la necesidad de autenticidad. Esa noche, se sentó en silencio, recordando las enseñanzas de su abuela y el poder que emanaba del silencio. Envuelto en la oscuridad, entendió que no podía permitir que el miedo dictara su vida. Con un corazón palpitante, hizo un pacto consigo mismo: prepararse para enfrentar a su familia con la verdad de sus deseos, sin importar las repercusiones. Mientras osaba a dar este paso decisivo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era su mentor, preguntándole si estaba listo para una presentación crucial ante un comité académico. El tiempo de ocultarse ha terminado, pensó Juan. La creciente presión lo mantenía alerta, sabiendo que el momento de la verdad se avecinaba, no solo ante su familia, sino también ante él mismo. ¿Podría finalmente reclamar su voz? ¿O seguiría atrapado en el silencio que lo había servido, pero también lo había mantenido cautivo? La semana transcurrió con un pulso acelerado en su pecho. La idea de enfrentarse a su familia ya no parecía ser una simple posibilidad, sino una certidumbre inminente que lo aterraba. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo paralizara, decidió usar esa energía para prepararse. Comenzó a organizar sus pensamientos, delineando con claridad las razones que lo llevaban a elegir un camino distinto al que todos esperaban. Cada mañana, Juan se sentaba frente a su escritorio, cubierto con libros y papeles.
A medida que escribía su discurso, su voz interna resonaba con más fuerza. Reflexionaba sobre la historia de su madre, sobre las aspiraciones que ella nunca pudo cumplir, y cómo había llegado a ser un faro de esperanza para él. La memoria de su madre se convirtió en su motivación. No quería rendirse por ella, ni por sí mismo. El día de la presentación ante el comité académico se acercaba, y Juan aún se sentía como si estuviera buscando su voz en un vasto océano de dudas. Fue entonces cuando decidió hacer un ejercicio de visualización más profundo. Se trasladó a la biblioteca del pueblo, un lugar que siempre lo había inspirado, donde los estantes estaban repletos de historias y conocimientos esperando ser descubiertos. Se aisló en una esquina, cerró los ojos y respiró profundamente, imaginándose de pie frente al comité, presentando con confianza su pasión por la historia. Visualizó a los miembros del comité escuchándolo atentamente, asintiendo con aprobación. Esa visualización se volvió más vívida con cada intento. Con cada representación mental, la incertidumbre se disolvía un poco más, dando paso a una creciente autoconfianza. Observó el cambio en su lenguaje corporal. Se estaba volviendo más recto, sus hombros se relajaban y su respiración se hizo más constante. A veces encerrarse en el silencio podía proporcionar una respuesta, un refugio. Pero Juan también comenzaba a entender que había un poder transformador en la voz, una herramienta que podía liberar su esencia. Mientras tanto, las conversaciones con su mentor se volvieron más estratégicas. El profesor no solo lo guiaba en el contexto académico, sino que también lo apoyaba emocionalmente. Un día, mientras discutían sobre impartir una conferencia sobre historia, Juan exclamó: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Su mentor, en lugar de ofrecer una respuesta tranquilizante, le preguntó: ¿qué pasaría si te permites fallar? ¿Acaso eso anularía tus deseos? La pregunta se quedó grabada en su mente, resonando como una llamada a la acción. La experiencia de enfrentarse a sus propios temores estaba transformándolo de maneras inesperadas. Si bien la perspectiva de decepcionar a su familia aún le causaba angustia, también le ofrecía una nueva lección sobre la autoridad que podía tener sobre su propio destino. Comenzó a experimentar una especie de liberación en la aceptación de que cada decisión, cada paso que daba hacia sus sueños, era un acto de valentía en sí mismo, más allá del resultado final. El día de la presentación finalmente llegó. Cuando se encontró frente al comité, su corazón latía con intensidad. Pero esta vez no era solo miedo, era emoción. Alzó la vista y miró a los miembros del comité, sus rostros, un mosaico de interés y escepticismo. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar. Cada palabra una afirmación de su deseo de volar lejos de las expectativas que lo habían mantenido en tierra. Justo cuando parecía que comenzaba a elevarse con su discurso, un murmullo interrumpió el ambiente. Miró hacia la puerta y vio a su familia entrar, sus rostros mezclando la preocupación y la sorpresa. Todo lo que había trabajado para construir amenazaba con desmoronarse en un instante. La tensión en el aire se tornó casi palpable, y Juan sintió cómo el hilo de su determinación comenzaba a deshilacharse. La mirada intensa de su madre, el eco de sus hermanos y la voz interna que clamaba defensa se entrelazaron. Esa imagen, tan esperada y temida, lo llevó a un punto crítico. ¿Se atrevería a avanzar ante ellos, o se retraería nuevamente al silencio? La respuesta parecía estar balanceándose en el filo de su voz. La mirada de Juan se fijó en su familia por un instante que se sintió eterno. La incertidumbre lo invadió, pero también había un destello de claridad en su mente. Aquello que había creído que era la fuente de su inseguridad, el juicio de su familia, ahora podía convertirse en el trampolín hacia su verdadera voz. Un torrente de pensamientos surgió en su interior, cada uno peleando por salir a la superficie. El miedo, la culpa, el deseo de aprobación. Reflexionó sobre el legado de su madre. Ella había vivido en una lucha constante por lo que quería, y su vida, llena de sacrificios, se convirtió en un faro que lo guiaba. Con ese recordatorio en mente,
Su cuerpo poco a poco se enderezó. Juan comenzó a hablar, el sonido de su voz resonando con decisión, a pesar de la fragmentación interna que sentía. La primera oración, cargada de emociones reprimidas, salió casi atropelladamente. Cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba no solo su presentación, sino también su identidad. Mientras el aire vibraba con sus explicaciones sobre su amor por la historia y su visión de futuro, se daba cuenta de que lo que antes veía como una carga, ahora se erguía como un acto de valentía. El comité, inicialmente escéptico, empezó a mostrar interés genuino. Juan se sintió más fuerte y comprometido a medida que expuso su enfoque sobre el pasado, tejido con una narrativa que reflejaba su experiencia personal. Sin embargo, cada vez que sus ojos se deslizaban hacia su familia, un nuevo golpe de inseguridad intentaba perturbar su concentración. Pero ahora, más que temer el juicio, deseaba que entendieran lo que realmente lo movía. Se desvaneció el eco de su voz interna, la que le susurraba dudas y recuerdos dolorosos. Un nuevo monólogo interno emergió. Este era su momento. A medida que la presentación avanzaba, las influencias negativas comenzaron a disiparse. Su mentor había revelado una verdad que lo acompañaba. El fallo no definía su búsqueda. Al abrazar esa idea, como un abrigo en un clima gélido, Juan sintió que su confianza se reafirmaba. De repente, las miradas escépticas del comité parecían convertirse en un apoyo silencioso. En un giro inesperado, el murmullo que representaba su miedo familiar se transformó en un eco de aliento. Una vez terminada su presentación, cuando la sala quedó sumida en un incómodo silencio, el tiempo parecía detenerse. En ese instante crucial, se dio cuenta de algo fundamental. No solo había contado su historia, sino que había reclamado su vida. Se enfrentó a su familia, que ahora observaba con miradas entre sorprendidas y compasivas. Un vórtice de emociones se apoderó de él. Reacciones latentes emergieron, y se preguntó si sus seres queridos serían capaces de verlo más allá de las expectativas. El presidente del comité empezó a formular preguntas, cada una desafiando su preparación y sus ideas. Juan escuchó con atención, preparado para enfrentarse a cualquier crítica, en lugar de dejar que el miedo lo contuviera. La conversación se fue intensificando, llevando a reflexiones más profundas que los llevaron a discutir las implicaciones de su camino no convencional. La autoconfianza había florecido en un diálogo enriquecedor, pero en el fondo, sabía que la verdadera confrontación no solo sería con el comité, sino con su familia al final. Al salir del recinto, el aire fresco golpeó su rostro mientras caminaba hacia la salida. En su mente, el eco de sus sueños se transformaba en una claridad palpable. Sin embargo, el dilema permanecía. ¿Qué sucedería cuando su familia entendiera la magnitud de su decisión? La ansiedad seguía latente, pero también habría un cambio inevitable en la dinámica familiar. Así que, mientras las puertas se cerraban detrás de él, Juan se dio cuenta de que este solo había sido el primer paso en un viaje mayor. Un viaje que no solo lo llevaría a descubrir su propia voz, sino también a replantear las relaciones más cercanas. ¿Realmente se atrevería a ser él mismo en un entorno frágil? La pregunta lo acompañaría mientras se enfrentaba a su familia. La realidad de su elección estaba por manifestarse. El viento frío lamía la piel de Juan mientras avanzaba hacia su hogar. Podía sentir la presión del mundo sobre sus hombros, pero una chispa de determinación ardía en su interior. Ya no era el mismo que había entrado a esa sala. Había hablado, y más importante aún, había hablado sin miedo. La sensación era nueva, electrizante, y a la vez aterradora. Sin embargo, en ese nuevo terreno de vulnerabilidad, Juan se preguntó, ¿podría generar el mismo impacto en su hogar, donde el juicio de su familia pesaba como una roca? La verdad se cernía sobre él como un espectro. Sintiéndose dividido entre el deseo de aprobación familiar y la necesidad de autenticidad, estaba a punto de entrar en una batalla psicológica más intensa. Como un marino en aguas turbulentas,
Sabía que el camino hacia su verdadero yo podría desgastar las relaciones más cercanas a él. Antes de abrir la puerta, tomó una respiración profunda, acumulando valor y preparándose para la conversación que cambiaría todo. Al entrar, el ambiente era tenso, cargado de expectativas inconfesadas. Su madre lo miró con una mezcla de orgullosa curiosidad y silenciosa preocupación. Su padre, al fondo, cruzó los brazos, una postura que siempre presentaba resistencia. «¿Cómo te fue?», preguntó su madre, el eco de su voz sonando como un tambor en el pecho de Juan. La respuesta se convirtió en un cataclismo interno. No era solo un enfrentamiento sobre su presentación, era sobre su vida. Debía lidiar con las expectativas sembradas durante años, y al mismo tiempo, dar un paso hacia afuera de la sombra de esas expectativas. «Me fue bien», comenzó, y sus propias palabras lo sorprendieron. «Hablé sobre mi futuro, sobre la historia que quiero contar». La tensión en el aire se palpó. Sin embargo, había un destello en su interior que lo empujaba a seguir. Las palabras fluyeron. Por primera vez, Juan se permitió compartir no solo su visión profesional, sino también su anhelo de ser visto. Habló de su pasión por la historia, sus sueños de convertirse en un académico que retara las narrativas tradicionales, incluso si eso significaba contradecir las expectativas familiares. Mientras hablaba, veía los rostros de su familia transformarse. La sorpresa dio paso a la contemplación. «Pero, ¿así es como quieres construir tu vida?», interrumpió su padre, la voz dura como una roca. La pregunta, aunque esperada, fue un golpe directo al corazón de la determinación de Juan. La expectativa de la estabilidad económica se cernía sobre él, una nube oscura y pesada. Juan tuvo que decidir. Podía rendirse como tantas veces lo había hecho, o continuar en su búsqueda de autenticidad. «No quiero vivir una vida en la que no sé quién soy», respondió, sintiendo cómo el peso de su decisión se equilibraba con la fuerza de sus convictions. Pasaron unos momentos que se sintieron como eternidades antes de que su padre hablara de nuevo. «¿Y si fracasas?», preguntó, el miedo en su voz resonando por la habitación. Era una pregunta que Juan había planteado en su mente muchas veces, pero esa vez, en lugar de encogerse, se sintió reforzado. «El fracaso no me define», contestó con firmeza. «Lo que importa es el camino que elijo recorrer». La conversación dio giros inesperados, llevando a su madre a abrirse sobre sus propios temores y aspiraciones no cumplidas. Juan, en este intercambio, descubrió un mayor entendimiento de sí mismo y de ellos. La conexión familiar se profundizaba, aún en medio de la incertidumbre. Sin embargo, a medida que la noche se adentraba, Juan comprendió que esta era solo la primera de muchas conversaciones difíciles. Mientras el diálogo se tornaba más honesto y abierto, la sombra de los conflictos no resueltos sobre su futuro se cernía cada vez más. Al final de la noche, mientras se retiraba a su habitación, una idea lo despertó del letargo emocional. El silencio continuaría siendo su mayor adversario, un recordatorio de los miedos que aún tenía que confrontar. La noche se cerró con un sentimiento de ambivalencia. El futuro se dibujaba incierto, pero Juan sabía que este choque de realidades lo guiaría hacia un cambio aún más profundo. Ahora, con la familia finalmente empezando a entender sus deseos, el verdadero reto se perfilaba ante él. Juan se preguntó, ¿está preparado para mantener este diálogo abierto, incluso cuando las cosas se pongan difíciles? La pregunta lo persiguió mientras se sumía en el oscuro abismo de su mente, dejando un eco que resonaría en sus próximas decisiones. La mañana siguiente se presentó con un sol que brillaba intensamente, como si deseara dispersar las sombras de la noche anterior. Juan despertó con una sensación renovada, un aura de promesas en el aire. Sabía que había comenzado un camino desafiante, pero la visión de su vida como un académico se dibujaba con más claridad en su mente. Cada mención de su pasión por la historia vibraba dentro de él, resonando con una fuerza que nunca había sentido. Decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara, así que tomó un cuaderno y comenzó a esbozar las ideas que había compartido con su familia.
Las palabras fluían como un torrente. ¿Qué significaría para mí ser auténtico?, se preguntó. Juan se dio cuenta de que debía ser más que un soñador. Tenía que convertirse en un hacedor. Mientras escribía, su mente divagó hacia las oportunidades futuras. Si quería impactar a su entorno, debía salir de su zona de confort. Aceptar el desafío de conectarse con otros que también compartieran su pasión era fundamental. Las redes sociales, los foros en línea y los grupos de estudio eran mundos que apenas había explorado. «Es tiempo de dar el siguiente paso», murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Decidió unirse a un grupo de discusión de historia en línea. Fue como arrojarse a un vasto océano, una sensación de pequeño pez en un enorme estanque. Pero también era el momento de comenzar a utilizar su voz. Con una respiración profunda, presentó su primera publicación. Un artículo sobre un tema que le apasionaba, un análisis de la influencia de las narrativas históricas en la identidad cultural contemporánea. Con cada palabra que tecleaba, estaba no solo compartiendo su conocimiento, sino también enfrentándose a su propio temor a la crítica. El día transcurrió en un torbellino de dudas internas. A medida que las respuestas de otros miembros llegaron a su pantalla, experimentó una mezcla de validación y miedo. Algunos comentarios eran alentadores, otros, críticos. Pero, en vez de llevarlo a la desesperación, esos comentarios resultaron ser un catalizador. Juan se dio cuenta de que la retroalimentación, aunque incómoda, era parte del proceso de crecimiento. Era esencial que entendiera que no podía complacer a todos. «No puedo aferrarme al miedo al juicio», reflexionó, reconociendo que ese miedo había sido un obstáculo en su vida por demasiado tiempo. Cada respuesta que recibió se convirtió en una lección. Al día siguiente, se centró en preparar una pequeña presentación para el grupo, donde expuso su investigación sobre un período que le interesaba. La preparación lo absorbió. La posibilidad de dejar una marca, por pequeña que fuera, lo mantenía despierto hasta altas horas. La adrenalina de la presentación lo invadió. La idea de poder compartir su voz con otros fue transformadora. El momento de la verdad llegó y, frente a su computadora, comenzó su exposición. Sintió los nervios a flor de piel, pero en lugar de ahogarse, encontró un nuevo nivel de confianza. Al finalizar, la avalancha de comentarios fue abrumadora. Algunos se sintieron inspirados por sus ideas. Otros lo desafiaron. Juan experimentó la pura euforia de ser escuchado, de ser parte de una comunidad y de tener un impacto. Sin embargo, esa sensación de triunfo pronto se tornó en un nuevo desafío. En su correo, una invitación intrigante apareció, solicitándole que presentara su trabajo en un pequeño congreso académico. El hormigueo de la emoción se mezclaba con la ansiedad. Era una oportunidad real, pero también un riesgo palpable. ¿Estoy listo para esto?, se cuestionó, vislumbrando la magnitud de lo que representaba. La incertidumbre hizo eco en su mente. La voz de su padre resonaba en sus oídos. ¿Y si fracasas? Pero Juan también escuchaba su propia voz, cada vez más fuerte. El fracaso no me define. Ahora debía decidir si seguir el impulso de su pasión o dejarse abrumar por la inseguridad. El futuro se presentaba oscuro y desconocido, pero la sensación de que se estaba acercando a su verdadero yo era innegable. Con el corazón acelerado, Juan miró la invitación de nuevo. Sintiendo que un nuevo capítulo se estaba abriendo frente a él, estaba a punto de tomar una decisión que podría marcar su camino por completo. ¿Se atrevería a aceptar la invitación y enfrentar el siguiente nivel de su propio crecimiento? La respuesta se dibujaba en su mente, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Juan se sentó frente a su computadora, la invitación al Congreso aún abierta en su pantalla, desafiándolo a dar ese crucial siguiente paso. La atmósfera en la habitación era densa, casi palpable, como un velo que lo mantenía inmóvil en su lugar. Un torrente de pensamientos lo invadía, cuestionando su preparación, su capacidad para conectar con otros académicos y el miedo a ser juzgado.
Sin embargo, había algo en su interior que pulsaba fuertemente por romper esas cadenas. Repasó cada comentario que había recibido en su última presentación, especialmente los críticos. Cada una de esas palabras era un recordatorio de que el crecimiento no se logra sin la incomodidad de la exposición. Reflexionó por un momento. ¿Qué haría un verdadero académico ante esta invitación? ¿Bajar la cabeza ante el miedo o levantarse con la determinación de demostrar su valía? Decidió que no quería volver a dejar que la duda lo paralizara. La validación interna que buscaba debía venir de aceptar los retos, no de evitarlos. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a escribir notas sobre su futura presentación. No solo quería recitar datos, sino conmover, inspirar y, sobre todo, conectar con otros. Juan se adentró en la investigación además de lo que había acumulado sobre su tema, exploró enfoques novedosos, trazó conexiones inesperadas con otros campos, y se sumergió en la historia de aquellos que vivieron los eventos que estudiaba. Se dio cuenta de que, al hacerlo, su voz se hacía más fuerte y su mensaje más sólido. Mientras las horas avanzaban, dedicó cada momento libre a practicar sus expresiones orales, registrando su voz en la grabadora de su teléfono. Repitió palabras y frases, escuchó su propio tono, y ajustó lo que podría parecer un simple discurso en una presentación apasionada. Por primera vez comenzó a visualizar su éxito, la atención del público, la curiosidad en sus rostros, la oportunidad de generar diálogo. Esa visualización lo empoderó aún más. El día de la presentación llegó y cada paso hacia el lugar del congreso sentía como si atravesara un campo de batalla. Los neurocientíficos hablan del valor del silencio. Se recordó a sí mismo. En su mente, desnudó la idea de que tanto en la vida como en la historia, a veces lo más impactante puede ser lo que no se dice. La sala estaba llena. Cada cara que miraba, cada rastro de expectativa y curiosidad, encendió una chispa en su corazón. Cuando fue su turno, acarició el micrófono, inhaló profundamente, y, en lugar de lanzarse directamente a la exposición, se tomó un momento para observar. El silencio puede ser un potente medio de conexión, pensó. En ese instante, comprendió que su papel no era solo informar, era conectar, abrir espacios para el entendimiento. Al comenzar su intervención, puso en práctica el poder del silencio. Las pausas se tornaron aliadas en su discurso, guiando al público a reflexionar sobre sus ideas. Sentía cada mirada, cada gesto de interés, y la energía se intensificaba con cada entrega. Sintió que estaba compartiendo no solo hechos, sino también una parte de sí mismo. Las preguntas y comentarios después de su exposición fueron un torrente de interacciones estimulantes. Se dio cuenta de que había logrado algo más grande. Había construido un puente con sus oyentes. Regresando a casa, sintió el peso de la incertidumbre deslizarse de sus hombros, reemplazado por una nueva sensación de confianza. El éxito, aunque era un concepto difuso, había comenzado a florecer en su interior. Ser escuchado, poder influir, brindarse a otros como recurso, era un sentimiento que lo llenaba. Sin embargo, justo antes de llegar a casa su teléfono vibró. Una nueva notificación de su grupo de discusión lo distraía. Era un mensaje privado de un miembro muy respetado del Congreso que le había propuesto colaborar en un artículo sobre sus hallazgos. La mezcla de ilusión y desafío invadió su mente, pero todas esas preguntas acerca de su futuro se desplazaron rápidamente a un segundo plano. Había llegado el momento de enfrentarse a la próxima etapa de su viaje. Sin embargo, su mente persistía en cuestionar algo más profundo. ¿Estaba realmente listo para la colaboración? ¿O había algo en su interior que lo seguía frenando? La luz de la lámpara parpadeaba levemente mientras Juan revisaba la notificación en su teléfono. El mensaje de la propuesta colaborativa emergía como una única línea de texto que contenía múltiples posibilidades. Sus pensamientos giraban aún en torno al Congreso, los elogios que había recibido y la conexión genuina que había forjado con su audiencia. Sin embargo, la gratitud
se convertía rápidamente en ansiedad. Había aceptado un desafío, y ahora un nuevo dar un paso hacia lo desconocido. El miedo a decepcionar a su colega lo atormentaba. En primera instancia se sintió incapaz de enfrentarse a esa nueva invitación. Con cada clic en la pantalla, una oleada de duda aumentaba. ¿Estaba realmente calificado para escribir un artículo significativo junto a un académico de renombre? ¿Podría mantener el ritmo demandante que un proyecto de esta magnitud implicaría? Su mente se cernía sobre las inseguridades pasadas, esas voces críticas que aún resonaban en su interior, como ecos insistentes que lo desalentaban. Decidió no dejar que la indecisión dominara la situación. Se sentó frente a su escritorio, abriendo un nuevo documento como si se preparara para un duelo. Comenzó a esbozar ideas, planteándose preguntas concretas sobre el enfoque que podría adoptar para el artículo. Sabía que la colaboración no debía ser simplemente la suma de conocimientos. Tenía que ser un espacio donde ambos pudieran innovar, aportar perspectivas propias que aportaran valor. La idea lo entusiasmó y le dio fuerza. Una oleada de habilidad innata comenzó a fluir en él mientras escribía. Redactar, contrastar ideas, buscar referencias no solo se convirtió en un ejercicio técnico, sino en una expresión auténtica de su voz académica. Se sintió atraído por la profundidad de la investigación, devorando artículos, libros y ensayos que lo fascinaban. En el crisol de esta colaboración, Juan no solo buscaba aportar su conocimiento, sino también expandirlo, dejar que su propio conocimiento se mezclara con el de su colega, creando algo único. Cada palabra que redactaba se convertía en un ladrillo que edificaba su confianza. Cuando comenzó a recibir retroalimentación inicial de su colega, esos momentos de revisión llevaron a intercambios más fluidos. Las conversaciones se volvieron colaborativas. El diálogo fluía naturalmente, y mientras discutían enfoques, Juan se dio cuenta de que su voz era, efectivamente, igual de válida. La relación se transformó en un mecanismo de mutualismo, donde ambos aprendían y se retaban mutuamente. Sin embargo, una inquietud persistía. La premura de los plazos y la presión de sus propias expectativas comenzaron a pesar sobre él. ¿Estaba incluyendo suficiente innovación en su trabajo? ¿Podría, con la misma intensidad que en su presentación anterior, abrir espacios de pensamiento a través de las palabras escritas? La balanza entre la autoexigencia y el deseo de crecer pendía hacia el lado del estrés. En medio de esta tormenta mental, Juan encontró la estrategia que había mantenido en el Congreso: el silencio estratégico. Debía permitir que su mente descansara entre largas sesiones de escritura. Se programó pequeños intervalos, momentos de desconexión, donde podía observar el entorno, escuchar música o incluso dar paseos breves alrededor del vecindario. Cada pausa se sintió como una recarga de energía, facilitando el alejamiento de la presión y permitiendo que nuevas ideas emergieran con facilidad. A medida que el artículo comenzó a tomar forma, Juan sintió que su desarrollo personal se intensificaba. La escritura se volvía un acto de intimidad. A medida que entrelazaba sus conceptos con los de su colega, enfrentaba dudas y rechazaba sus silencios internos. No se trataba simplemente de cumplir con un protocolo académico, sino de vivir una experiencia enriquecedora. Un día, cuando revisó la última versión del artículo, un nuevo mensaje apareció en su correo. Era una invitación inesperada para presentar su trabajo, bajo la recomendación de su colega, en una prestigiosa publicación académica. Sin embargo, al contemplar la magnitud del próximo paso, Juan sintió el primer indicio de pavor que lo había detenido antes. Esta vez, no había escudo que bloqueara la incertidumbre. Había asesinado a las voces del pasado, pero otras nuevas emergían. Sintió que su camino no era simplemente profesional, sino una travesía de autodescubrimiento. ¿Aceptaría la invitación? ¿O dejaría que la incertidumbre lo atrapara nuevamente? El dilema que se manifestaba en su mente era más que una decisión. Se antojaba como un verdadero reto hacia su evolución, un momento decisivo. Mientras contemplaba el mensaje, una corriente de determinación llenó su pecho.
Este también era un paso hacia adelante, o realmente sería otro retroceso disfrazado. La mañana siguiente, el sol se filtró a través de la ventana, iluminando el hogar de Juan como si el universo le lanzara un guiño. Sin embargo, el brillo del día no logró ahuyentar la sombra de la indecisión que aún lo envolvía. Tomó su taza de café, momento que normalmente lo llenaba de energía, pero esta vez fue solo un recordatorio del peso que llevaba en su interior. El mensaje aún permanecía sin respuesta, y cada vez que pensaba en él, el mismo nudo le apretaba el estómago. Decidió salir a dar un paseo. Tomar aire fresco sería su forma de lidiar con la creciente aplicación de presión que sentía en su pecho. Mientras caminaba por las calles, observó la vida a su alrededor. Niños riendo, ventas en el mercado, conversaciones animadas. En medio de todo ese bullicio, Juan se sintió desconectado de su propia existencia. Este tiempo para sí mismo debía ser una fuente de claridad. Pero como cada vez que el miedo se presentaba, se encontró enfrascado en un círculo de pensamientos negativos. De repente recordó una cita que había escuchado sobre la valentía. No se trata de la ausencia de miedo, sino de hacer lo correcto a pesar de él. Esa reflexión fue un pequeño faro en su confusión. Tal vez, lo que necesitaba no era eliminar el miedo, sino aprender a operarlo de manera más eficiente. Lleno de determinación, regresó a casa y se sentó frente a su computadora. Al abrir el documento del artículo, sus dedos titubearon sobre el teclado. Sin embargo, en lugar de ser un refugio de inseguridad, comenzó a plasmar sus pensamientos. Dejó fluir sus emociones, las dudas y los sueños que había cosechado durante los días de escritura conjunta. Con cada palabra, empezó a reconocer que la invitación a presentar en la publicación no era una amenaza, sino una oportunidad. Después de obliterar sus ansiedades, se centró en el impacto que su trabajo podría tener. Las enseñanzas, la sabiduría que había extraído de su colaboración, podrían resonar en otros. Con un enfoque renovado, comenzó a escribir con pasión, convirtiendo su inseguridad en una base sólida de conocimientos. Fue ahí, en ese espacio de autenticidad, donde se dio cuenta de la invaluable libertad de compartir sus ideas. Cada frase que completaba era un ladrillo que contribuía a la estructura de su crecimiento personal. Y en medio de la construcción de su artículo, Juan enfrentaba otra batalla, la voz interna que nunca cesaba. ¿Y si no es suficiente?, le susurraba. Ignorándolo, se concentró en la calidad de lo escrito, no en sus temores vacíos. A medida que su trabajo se acercaba a la fase final, la invitación resonaba fuertemente en su mente. Finalmente, decidió que no era una elección entre el miedo y la confianza, sino un viaje donde ambos cohabitarían. La clave era cómo abrazar cada uno y excavar en su verdadero propósito, comunicar y crecer. Mientras enviaba el artículo a su colega para revisión final, una sensación de ligereza invadió su ser. No solo había creado algo significativo, sino que también había enfrentado sus dudas con sinceridad y acción. Poco después, su teléfono vibró con un mensaje de sus compañeros de trabajo, a quienes había mencionado su reciente proyecto. Uno de ellos planteó la idea de una mesa redonda, donde podrían discutir el contenido del artículo, aludiendo a la posibilidad de que su trabajo inicial podría expandirse aún más. De pronto, la posibilidad de hablar ante una audiencia más amplia pareció al mismo tiempo aterradora y emocionante. Juan se dio cuenta de que, aceptar esa nueva invitación, no solo lo desafiaría ante el mundo académico, sino que también le ofrecería la oportunidad de mejorar su habilidad en comunicación. Mientras consideraba la propuesta, un nuevo desafío se gestaba en su mente, un paso hacia lo desconocido que podría hacer o deshacer su camino profesional. Podría enfrentarse a una audiencia real, cara a cara, con todo lo que había descubierto sobre sí mismo. El día finalmente había llegado. Juan se encontraba en el auditorio del Congreso donde, una semana atrás, había presentado su trabajo por primera vez. Esta vez, sin embargo, no era un ambiente de evaluación, sino de interacción.
Se preparaba para el diálogo en la mesa redonda que se había propuesto, y sentía una combinación de nervios y emoción. La oportunidad de compartir sus ideas y conocer las perspectivas de otros académicos lo llenaba de una certeza renovada. Estaba listo. Las palabras de su mentor resonaban en su mente. La verdadera conexión con otros ocurre cuando compartimos nuestras vulnerabilidades. Con eso en mente, Juan se sentó en el panel justo a tiempo, sintiendo que su experiencia anterior había sido la mejor preparación para este momento. No solo había aprendido sobre su tema, sino que había descubierto su capacidad para hablar desde un lugar de autenticidad. El moderador comenzó a hacer preguntas, y Juan se sintió completamente en su elemento. Compartió escenarios concretos de su investigación, cada uno tejido con su pasión por la historia. Al presentar sus ideas, se dio cuenta de que estaba hablando con confianza, no desde el miedo sino desde la certeza de que su voz importaba. Las intervenciones de sus colegas le ofrecieron una nueva atmósfera de diálogo. Había un espacio para la duda, la exploración y el debate. Juan se sintió vivo, no solo por la aprobación sino por la conexión que estaba formando con sus compañeros. Las preguntas se estaban formulando con interés genuino, y él se atrevía a profundizar en sus ideas, desafiando incluso sus propias premisas. Durante una de las intervenciones, un asistente del público hizo una pregunta que tocó un nervio en él. ¿Cómo lidiaste con el miedo que sentiste al comienzo de tu camino? En aquel momento, la honestidad y la vulnerabilidad fluyeron sin restricciones. Juan se abrió sobre sus luchas con la inseguridad, los ecos del pasado que habían intentado limitar su crecimiento. Compartió cómo había trascendido esas barreras gracias a la práctica del silencio y la reflexión. La sala pareció responder a su autenticidad, creando un entorno de empatía y respeto. Mientras continuaba el diálogo, se dio cuenta de que no solo había superado su miedo, sino que ahora estaba construyendo una comunidad. La retroalimentación del público se convirtió en una conversación activa. Juan se sintió no solo escuchado, sino valorado. Su voz resonaba y, con cada intercambio, se sentía más sólido, más seguro en su identidad profesional. El evento culminó con un reconocimiento a los panelistas. Cuando el moderador anunció que habían recibido una gran cantidad de elogios por la calidad del debate, Juan sintió una profunda satisfacción. Este no era solo un triunfo personal, era un logro colectivo que también le pertenecía. Había llegado a este punto con esfuerzo y dedicación, y aquel reconocimiento era un testimonio de su transformación. Permitiendo que esos sentimientos se asentaran, Juan concluyó su participación agradeciendo a todos los presentes. La ovación que siguió fue un eco claro de aceptación y apoyo. En ese instante, comprendió la potencia de la voz. No era solo una herramienta, sino un vehículo de su verdad. La sensación de plenitud llenó su ser mientras salía del escenario, sabiendo que había dado un paso decisivo hacia la realización de sus sueños. Con el tiempo, el trabajo sobre el artículo concluyó exitosamente, y la colaboración con su colega se llevó a cabo. Publicaron juntos en una revista académica destacada, validando no solo el esfuerzo sino también su crecimiento mutuo. Las respuestas a su trabajo se revelaron cautivadoras. Juan recibió invitaciones para más mesas redondas y convenciones, el inicio de un camino profesional sólido y enriquecedor. La aceptación de la invitación para hablar fue una manifestación de su viaje hacia el autodescubrimiento. Juan entendía que no solo había encontrado su voz, sino que también había creado un nuevo estándar de autenticidad para sí mismo. Estaba listo para enfrentar futuros desafíos y crecer aún más, esta vez sin el peso de las expectativas ajenas como lastre, sino fortalecido por el compromiso con su propia verdad. La jornada no había sido fácil, pero había culminado en un crecimiento significativo. Juan se había convertido en un académico cuya voz resonaba con autenticidad, y eso era solo el comienzo. Había conquistado sus dudas, reflejando no solo su propio viaje, sino también el poder del silencio, una herramienta transformadora que lo había guiado hacia su verdadero ser. Ahora, mientras miraba el horizonte,
Sabía que este era su momento. El futuro prometía nuevas oportunidades, nuevos caminos que explorar, y él estaba preparado para cada uno de ellos. No esperen ni un segundo más y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.